Me gustaría que me acompañaran a Juan 15, 1, 8, que todos conocemos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si no coincidió con vuestras Biblias, es Nueva Versión Internacional. Es un lenguaje un poco más actual. Entonces, la primera pregunta en esta mañana sería, estamos hablando de la vid, de los pámpanos, del fruto. ¿Cómo podemos pertenecer y permanecer en la vid verdadera? En primer lugar, nacer de nuevo. Todos al nacer hemos comenzado a caminar nuestra vida según nuestra propia opinión, pensamientos y forma de vivir que teníamos antes en el pasado. O forma de vivir que recibimos según la influencia de nuestros padres, amigos, cultura o la sociedad en general. Es decir, vivíamos conforme nuestros deseos de la carne. Pero esta no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Es totalmente contraria porque está corrompida por el pecado. Por lo tanto, en esta condición nunca podríamos pertenecer a la vid verdadera. Y ni siquiera quisiéramos pertenecer a la vid verdadera porque no amábamos a Dios. Por lo tanto, para pertenecer a la vid verdadera debemos entender dos cosas. Primero, que debe ocurrir una conversión. Y una conversión en la vida del creyente se refiere a que nace de nuevo, a que nace del Espíritu. Es decir, cuando no pertenecíamos a la vid, no conocíamos al Señor, vivíamos conforme a nuestra carne. Pero al tener el encuentro con Cristo, lo que ha nacido de nuevo es nuestro espíritu, que es lo que le da vida. Y esto nos lo encontramos en la palabra. Jesús fue el primero que habló de nacer de nuevo, dice en Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, debe ocurrir una verdadera conversión, nacer de nuevo en el Espíritu. Y en segundo lugar, debemos entender que el labrador, que es Dios, es el único que nos puede injertar en la vid verdadera. Vuelvo a repetir, Dios es el único que puede injertarnos a la vid que es Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, solo a través de Cristo, somos nuevas criaturas. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas todas nuevas. Por lo tanto, es Cristo, por su palabra, quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Y esto lo vimos antes en Juan, que dice, ustedes ya están limpios por la
palabra que les he comunicado. Por lo tanto, debemos entender que solo a través de Cristo somos justificados por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, justificados y adoptados como hijos por su gracia y misericordia. Como dice Efesios 1, 5, 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, justificados, adoptados. Y debemos entender que esta regeneración que ocurre en la vida de una persona solo es causada por el Espíritu Santo. La regeneración no es algo añadido a lo que soy. No es ganancia de conocimiento adicional a mi vida. O tampoco es empeñarse en alcanzar una mayor ética, una mayor moral. No es para ser bautizado o pertenecer a una iglesia, sino que el Espíritu Santo nos regenera para llevarnos a dar fruto. ¿Y cuál es el primer fruto que da una persona? Convicción de pecado, arrepentimiento de sus pecados y fe en la obra de Cristo para salvación y vida eterna. Y esto lo que más esperanza me da es que cuando uno es regenerado por el Espíritu Santo, su Espíritu comienza a morar en nosotros. Y este Espíritu es de vida y es el que nos guía a toda verdad y nos capacita para cumplir con la voluntad del Padre. Porque por nosotros mismos sería imposible. Pero una vez que uno es regenerado, su Espíritu mora en nosotros. Entonces es una esperanza porque es el que nos lleva a la verdad y nos guía, nos capacita para cumplir con la obra del Padre. Como dice Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Por lo tanto, para pertenecer a la vid verdadera, debemos nacer de nuevo. Y en segundo lugar, debemos entender que los pámpanos, que somos nosotros los creyentes, deben dejar su pasada manera de vivir en la carne para vivir una vida nueva en el Espíritu conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, para pertenecer a la vid, nacer de nuevo por medio del Espíritu. Y para permanecer, debo dejar mi pasada manera de vivir en la carne para vivir una vida nueva en el Espíritu conforme a la imagen de Cristo. Nos dice Romanos 8 del 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Y cuál es esta ley? Que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por lo tanto, aquí ya vemos dos nuevos conceptos, que es la carne y el Espíritu. Muchas veces nos hablan de que es una lucha interna entre la carne y el Espíritu. ¿Por qué? Porque existen dos naturalezas en nosotros, como vemos. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contraria al Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Por lo tanto, ahora vamos a ver la diferencia entre la carne y el espíritu para poder entenderlo con más profundidad. La carne son las obras que están corrompidas por el pecado. Y el pecado, que es muerte, desea precisamente todo lo contrario a lo que Dios nos ofrece. Se trata de mi naturaleza caída, mi yo y mi orgullo. Porque cuando la carne prevalece sobre mi espíritu, mi voluntad se ve sometida al amor al pecado, porque la carne ama el pecado. Ahora, cuando mi espíritu prevalece por encima de la carne, mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Entonces querré cumplir la voluntad de Dios y será posible. La carne es la que hace que mi voluntad quiera vivir como el mundo piensa. ¿Y cómo piensa el mundo? Piensa en la fama, piensa en el reconocimiento, piensa en el poder, en el dinero, en la desunión, en el prestigio, en la injusticia, en el privilegio sobre otros, posición, popularidad, es decir, toda la apariencia externa. Gálatas 5, 19, 21 es bastante claro y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, del otro lado tenemos el Espíritu. Y el Espíritu es el que ha nacido del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo obra en nuestro espíritu, ¿para qué? Para darnos el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Este es el que nos lleva al Padre, y este es el que tiene promesa de vida eterna. Se trata de glorificar y cumplir la voluntad de Dios. Qué diferente suena la carne, ¿verdad? La carne quiere siempre llevar todo hacia mi orgullo, llenarme a mí, pero el Espíritu me quita a mí del enfoque y me lleva a que mi voluntad cumpla con la voluntad del Padre, que es vida. Por lo tanto, para un creyente, la carne no se tiene por qué enseñorear de nuestra voluntad. Y esto no lo digo yo, lo dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo nos trae esperanza, nos trae aliento. Quiere decir que si yo vivo buscando y estando bajo la voluntad de Dios, no tendrá lugar mi voluntad para seguir la del pecado o el amor al pecado. Pero también nos llama y nos advierte de que debemos vivir en santidad. Por lo tanto, como dice el pastor, la mejor manera de identificar si algo es de la carne o no es mirar si glorifica a Dios o no. Es súper práctico. Por ejemplo, cuando mi pensamiento, mi motivación, mi palabra o mi acción no pretende glorificar a Dios, esto es la carne, ya está identificado. Porque si no tuviéramos al Espíritu Santo, no nos daríamos cuenta de que esto está ocurriendo. No habría algo que me alerte de que eso está mal, que eso no le agrada a Dios. Y como creyentes tenemos una gran ventaja, y es que tenemos todo lo necesario para matar la carne. Lo vuelvo a repetir, esto nos tiene que dar aliento. Tenemos todo lo necesario para matar la carne y que no se enseñoree de nuestra voluntad. Y vemos que Pablo, en la carta de los Romanos, también destaca la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Romanos 8, 5, 17. Los que viven conforme a la carne
fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Paz verdadera que viene del Señor, no como nos lo enseña este mundo. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne, otra vez, no pueden agradar a Dios. Y esto nos enseña que como creyentes debemos guardar nuestra mente. Es lo más importante, porque si vivimos en la carne, nuestra mente estará pensando continuamente en cosas terrenales. Pero si vivimos realmente en el Espíritu, nuestra mente será una mente espiritual, que es totalmente contraria a la carnal. ¿Por qué? Por ejemplo, la carne es temporal. Piensa en el aquí, en el hoy, porque mañana puede ser que no llegue, parece que mañana no llega, se puede esfumar. Y la carne es la que le cuesta esperar. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo tengo ya, seguro que Dios no me escuchó. O esto no funciona. En cambio, el Espíritu, este es eterno. Confía sin ver. Sabe esperar en los tiempos de Dios. Sale del egoísmo y piensa más allá en las situaciones. Este es el que hace tesoros en los cielos, donde el ladrón no llega. Como dice Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Por lo tanto, para pertenecer a la vid, nacer de nuevo, y para permanecer, vivir en el Espíritu y no en la carne. La segunda pregunta en esta mañana es, ¿por qué es necesario que un creyente dé fruto? Porque el versículo decía, es glorificado mi Padre cuando dais mucho fruto. El fruto se refiere al conjunto de virtudes que nos permiten vivir a su imagen, pero de forma plena. La forma plena se refiere a que podemos vivir totalmente libres. Y este libre no significa libertinaje, como dice Gálatas 5, 13, 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Significa que podemos vivir plenamente, es decir, con menos tropiezos y consecuencias malas. A eso se refiere. Por lo tanto, la vida del creyente se trata de ser discípulo de Cristo. Discípulo, recordemos que es seguir en todo a nuestro Maestro. Y al seguirlo en rendición y obediencia es cuando me lleva a dar fruto, y el fruto me lleva a glorificar al Padre. Y aquí apunté una cita de Miguel Núñez, que es un pastor que estaba leyendo su libro y me encantó, porque dice, necesitamos aprender a ver el fruto del Espíritu como un regalo de Dios para vivir de una mejor manera la vida que Cristo compró para nosotros. No cultivar el fruto del Espíritu es despreciar lo que Dios ha querido regalarnos. Y sin ese fruto, su carga no es ligera y su yugo no es fácil. Como dice Mateo 11:30, Dios regaló el fruto del Espíritu para poder relacionarnos verticalmente y horizontalmente. ¿Qué se refiere esto? Verticalmente se refiere a mi relación con Dios y horizontalmente se refiere a mi relación con mis hermanos. Por ejemplo,
No podemos amar y obedecer a Dios, es decir, verticalmente, sin el fruto del Espíritu Santo. No podemos amar a nuestro hermano horizontalmente sin el fruto del Espíritu Santo. No podemos tener madurez espiritual sin el fruto del Espíritu Santo. No puedo negar mi carne y sus malos deseos, como la mentira, la desobediencia, los malos hábitos, sin el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puedo ser un buen hijo, no puedo ser un buen hermano, no puedo ser un buen estudiante, un buen joven, un amigo en la fe, sin el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que la respuesta es que para glorificar a Dios necesito dar fruto. La tercera pregunta en esta mañana es, ¿vale? Si tengo que dar fruto, ¿qué fruto tengo que dar? Para ello debemos recordar que el que me lleva a dar fruto es el Espíritu Santo, que mora en la vida de cada creyente. El primer fruto que produce el Espíritu Santo, arrepentimiento, fe, convicción de pecado, fe en la obra de Cristo. Y su función es producir santidad en nuestras vidas. Quiere decir que durante todo nuestro caminar aquí en la tierra vamos a estar en un proceso de santificación. Nazco de nuevo, dejo mi pasada manera de vivir, comienzo a caminar siguiendo los pasos de Cristo, pero hasta que no sea que partamos con el Señor, el momento de la glorificación, vamos a estar en un proceso continuo, aprendiendo. Entonces, en este proceso, es cuando nos lleva a dar fruto. Dice Gálatas 5, 22, 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Práctica. Y debemos entender que estos frutos no los puede vivir un no creyente. ¿Por qué? Porque un no creyente no puede vivir en el Espíritu, solo puede vivir en la carne porque no ha nacido de nuevo. Entonces, es imposible que la carne experimente el verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz, etc. ¿Por qué? Porque la carne está estropeada y pervertida por el pecado. Y este fruto del Espíritu, en nuestras vidas, ¿cómo se manifiesta? Con obras, de forma práctica. La vida en el Espíritu es práctico. ¿Sí? Y la última pregunta en esta mañana, ya sabemos qué fruto tenemos que dar. ¿Cómo puede un creyente, es decir, un pámpano, dar fruto? Primero, como hemos visto al principio, necesita permanecer en la vid verdadera. Si, como decía Juan 15, si yo no permanezco en la vid, soy cortado y me muero. Por lo tanto, para poder dar fruto, yo debo permanecer en Cristo, que es la vid verdadera. Como decía, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En segundo lugar, cuando estamos en la vid, debemos aceptar el trato de Dios. Debemos aceptar el trato del labrador. ¿Qué es esto? Es santificación. Porque en este trato del labrador con nosotros, cuando comienza a podarnos, significa que está comenzando nuestro camino de santificación. Él nos va a ir transformando a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el resultado práctico es un cambio radical en la naturaleza, en el carácter, en los deseos y motivos de la persona transformada, de la persona que realmente se deja tratar por el labrador. Por lo tanto, para dar fruto, permanecer, aceptar el trato del labrador,
Tercero, ser responsable. Somos todos responsables de vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Y qué significa, por lo tanto, andar en el Espíritu? Vivir o andar en el Espíritu implica rendir nuestra mente, nuestro corazón y voluntad al control del Espíritu Santo de Dios. Implica rendir mi mente, mi corazón y andar conforme a su voluntad. Y cuando esto ocurre en nuestras vidas, comienza de forma natural a cambiar nuestra forma de pensar. Comienza a cambiar nuestra forma de valorar a las personas. Comienza a cambiar nuestra forma de ver la vida. Comienza a cambiar la forma de exigir o demandar, de perdonar o pedir perdón, y nuestra forma de someternos a su voluntad. Es decir, comenzamos a ser santificados y transformados a su imagen. Dice Romanos 8, 9, 17. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La vida del creyente consiste en crucificar cada día mi carne. No sirve con que la crucifique ayer o tuve un avivamiento ayer. No. Todos los días, cada vez que abro mis ojos, doy gracias a Dios por un nuevo día, debo crucificar mi carne para andar en el Espíritu. Es decir, cada día hay algo que debo derribar de mi pasada manera de vivir, derribar de mi carácter, de mis pensamientos, hábitos. ¿Para qué? Para aprender algo nuevo, para construir y hacer crecer a Cristo en mi vida. No para que se me vea cuán buen cristiano, sino para glorificar a mi Padre, a nuestro Dios. Por ejemplo, un creyente orgulloso y desobediente es una tierra de mala calidad para que el fruto crezca. Por lo tanto, si mi tierra, mi corazón, mi vida no está realmente rendido, humillado delante de la presencia de Dios y vivimos en el orgullo, en la desobediencia, no seremos una buena tierra para que el fruto del Espíritu se vea en nosotros. Y por último lugar, todo esto que estábamos hablando se sostiene con una vida diaria de intimidad con Dios. Si no, es imposible. Podremos saberlo de memoria, podemos hablarlo, enseñar a otros, pero si realmente no tenemos una vida de intimidad con Dios, será teoría y no será práctica y no lo experimentaremos en nuestras vidas y familias. Por lo tanto, en la búsqueda de su rostro, de su presencia, de su verdad, de su dirección, seremos llenos del Espíritu Santo mediante la oración, lectura, meditación de la palabra. Por lo tanto, necesitamos cada día acercarnos delante de su presencia con una actitud de humildad y temor reverente, sabiendo que por nosotros mismos sería imposible. Por lo tanto, todos los días necesito su presencia, independientemente del tiempo que lleve en la vid, de los años que haya estado en la vid, todos los días necesito su presencia, su palabra, su verdad, su dirección, para confrontar el día a día.
cada día Dios te irá dando lo que necesitas para ese día. Bástate cada día, ¿no? Por lo tanto, cuanto más lleno esté del Espíritu Santo, menos cabida tendrá en mi vida la carne. La clave de todo esto está en cuanto meditamos en los asuntos del reino. Lo que llenes tu mente será después las decisiones o actitudes que realices o decidas. Repito porque esto es importante. Según lo que tú llenes tu mente durante todo el día, será después lo que tú decidas, después lo que tú hagas y después lo que tú decidas a lo largo de tu vida. Por lo tanto, se trata de que cuanto más me expongo a Dios, más lleno del Espíritu Santo estaré. Pero cuanto menos me exponga a Dios, ¿qué va a prevalecer? La carne. Por lo tanto, la clave está en cuánto me expongo a Dios. La clave del creyente no está en cuán perfecto es. Nuestra responsabilidad es exponernos a Dios. Por lo tanto, debemos ser responsables en orar y leer su palabra continuamente, porque esto es lo único que va a avivar mi espíritu, lo va a fortalecer. Por lo tanto, necesitamos meditar en lo que Dios piensa de nosotros, porque Dios no es que necesite nuestra oración, es que nosotros necesitamos meditar en lo que Él piensa de nosotros. Y al final, la oración es un espacio donde someto mi carne para tener comunión con Dios. Y la palabra de Dios también es necesaria. La palabra de Dios nunca va a glorificar mi carne, sino que la mata. Por eso cuando bajamos la guardia es lo que más nos cuesta leer la palabra, ¿no? Porque justamente es la que no va a glorificar mi carne. Porque esta es una espada de doble filo que puede discernir lo más profundo de mi ser. Por ejemplo, cuando no sepamos si algo es de la carne o algo es del espíritu, leamos la palabra de Dios. Porque dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entendiendo todos estos conceptos, me gustaría poner un ejemplo práctico para que no se nos olvide. Voy a poner un ejemplo de la vida de un no creyente, una persona que no ha nacido de nuevo, y un creyente que ha nacido de nuevo. Imaginémonos un día agotador, súper frustrante. Salgo de mi trabajo o de clases, de los estudios, ya con unas ganas de ir directamente a mi casa, porque fue un día terrible, no fue nada bueno. Y de repente me llama mi padre y me dice, Roxy, antes de venir, compra X cosas en el súper para la cena. Entonces digo, ¿pero cómo yo? Si yo estoy cansadísima, soy la última en llegar a casa, digo, ¿pero por qué no vas tú? Si estuviste todo el día libre, estuviste toda la tarde libre, contesto mal, pum, corto y me voy tranquila, con toda mi razón, sin cargo de conciencia, y voy a mi casa, con toda la razón me presento y digo, es que yo tenía razón. Eso sería un no creyente, ¿verdad? Ahora, imaginemos esta misma situación siendo creyente. Un día agotador, frustrante, quiero llegar a mi casa, mi padre me llama y me dice, Roxy, pues trae X cosas para casa antes de venir, para la cena. Y yo digo, pero si yo estoy cansadísima, ¿por qué no vas tú? Le contesto mal y le digo, a ver, si estuviste toda la tarde, por favor, de verdad, yo quiero, y pum, le cuelgo. Sigo mi camino, voy con mi razón y digo, es que, a ver, ¿cómo me van a pedir esto a mí? Pero aquí ocurre algo diferente. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Yo voy a ir caminando, voy a ir con toda mi razón y ¡pum! Me trae un versículo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y el Espíritu Santo comienza pum, pum, pum a tocar. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Convicción de pecado. Comienza a hacer tal carga en mi corazón, en mi mente, que yo digo, esto no está bien. ¿Y qué me lleva?
arrepentirme delante de Dios. Y cuando vaya por mi camino diré, Dios mío, le hablé mal, no lo honré, no lo respeté. ¿Y qué va a provocar el Espíritu Santo? Vale, te arrepentiste delante de Dios. Ahora vas y le pides perdón a tu padre. Pero va a ser tan genuino que cuando yo llegue a mi casa, lo primero que le voy a decir es, perdón, papá, porque te hablé mal, te contesté mal, estuve mal y esto no está bien. Le pediré perdón para no volverlo a hacer. Por lo tanto, cuando me encuentre en la misma situación y yo esté súper agotada o la situación que sea, en vez de contestar mal y llevarme toda la razón del mundo, voy a decir, vale, está bien, ¿qué más quieres que lleve? Y no lo haré con un amor sarcástico como, bueno, a ver, ¿qué más quieres? Lo haré realmente en el espíritu, lo amaré, lo honraré y decir, vale, papá, pobre, él también debe estar cansado. El Espíritu Santo cambia nuestra manera. ¿Por qué pasa esto? Porque antes no tenía el Espíritu Santo y ahora tengo el Espíritu Santo. Y como dice Ezequiel 11, 19, 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un espíritu de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es decir, el Espíritu Santo morando en mí comienza a traer esa convicción con su verdad. Cuando yo tenía un corazón de piedra, no tenía el Espíritu Santo, no conocía a Dios, no tenía cabida. Podría venir mi remordimiento, mi conciencia, pero era tan duro mi corazón que eso le da igual. Pero ahora, con un corazón de carne transformado por la obra de Cristo, comienza a ser como esa espada de doble filo. Es la verdad de Cristo que me redarguye de pecado. Porque, hermanos, debemos entender que como creyentes no somos perfectos una vez que conocemos a Cristo. Una vez que pertenecemos, somos injertados a la vid, no vamos a ser perfectos, sino que comienza un proceso de santificación progresiva, pero en obediencia y siendo guiados por el Espíritu de la verdad, dejando de vivir en la carne para vivir en el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, esto es para animarnos que cuanto más nos dejemos tratar por el Señor, más vamos a ser sensibles a su voz, más Él nos va a ir transformando y nuestro fruto de forma natural será totalmente diferente y glorificará al Padre. Por lo tanto, debemos entender que aún estando en la vid, estamos aprendiendo, desechando todo lo que no le agrada a Dios y siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Y para qué es necesario esto? Para mostrar al mundo que nuestro Dios es grande, es bueno, es poderoso. Y que si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Por eso necesitamos dar fruto para glorificar en medio de este mundo a nuestro Padre. Nosotros debemos ser responsables en ser luz y sal en esta tierra para glorificar a nuestro Padre y que otros también tengan la oportunidad de ser parte de esta vida. No podemos ser como el mundo, tenemos que reflejar a Cristo para darle la oportunidad de que los demás también puedan ser parte. Pero no porque nos ven a nosotros, sino porque ven la obra de Cristo en nosotros. Me gustaría poner una imagen para que nos quede un poco más visual. Y esto sería la vid, los pámpanos, el fruto. Por lo tanto, cada vez que veamos una vid, recordemos que el labrador que nos va podando es Dios, Padre. La vid verdadera es Cristo, Hijo. Los pámpanos o las ramas somos los creyentes injertados por Dios por la obra de Cristo. Son personas nacidas de nuevo en el Espíritu que permanecen en la vid. Y el fruto es el resultado de un pámpano que está unido a la vid que es Cristo, que está rendido al proceso de la poda del labrador que es Dios y que está siendo obediente a las instrucciones. Estas instrucciones son la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y esto todo glorifica ¿a quién? A Dios. Cuando entendemos todo esto,
y nuestra condición delante del Padre, que no fue por nosotros, sino que fue por la obra de Cristo, ¿qué ocurre? Nos pone a todos en un mismo lugar. Somos todos hijos de Dios, que estamos en la vid por gracia y misericordia de Dios, y todos estamos siendo podados para su gloria. Y el entender esto me quita de las obras de la carne, como la murmuración, la contienda, la desunión, los prejuicios, juzgar a los demás, falta de amor. Porque dice Gálatas 5, 25, 26. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No nos dejemos que la vanidad nos lleve a irritarse y a envidiarnos unos a otros. Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hermanos, debemos vivir en el Espíritu. Debemos vivir en la unidad del Espíritu. Somos un cuerpo y en la obediencia de su palabra, Él nos capacita para edificarnos unos a otros. Él nos capacita para amarnos en el amor de Cristo unos a otros. Que realmente, como iglesia, en este tiempo, podamos estar preparados a su venida, permaneciendo en la fe y siendo hallados en la vid verdadera, que es Cristo. Te invito a que te pongas de pie y podamos terminar orando.